Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Función Excel y hoy seguimos con nuestro super curso intensivo en donde nos toca un gran módulo porque vamos a ver tabla dinámica. Anteriormente estuvimos aprendiendo a cómo manejar texto, formato y alineación. Luego pasamos al módulo 2 en donde vimos cómo manejar filas, columnas, configurar una hoja, todo lo que es impresión y terminamos con comandos básicos. El módulo anterior fue realmente muy bueno porque seguimos con herramientas ya de mayor complejidad y herramientas realmente muy profesionales y como les decía, ahora nos toca tabla dinámica. Desde cómo crearla hasta cómo generar filtros comunes, inteligentes y que van a ser muy vistosos porque son muy interactivos. Como siempre les digo, les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan descargar este material, practicar y si quieren pueden hacer todas las preguntas que necesiten. Pero antes de continuar y como este video me está costando muchísimo esfuerzo, van a tener que suscribirse al canal, dejarme un comentario y un me gusta. Entonces, arrancamos. ¿Cómo crear una tabla dinámica? O mejor dicho, primero, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica básicamente es una herramienta para calcular, resumir y analizar datos, ¿ok? No es más que eso, hay mucho mito alrededor de las tablas dinámicas y yo les aseguro que no es algo difícil de hacer y ahora lo vamos a ver. Básicamente cuando hablamos de tabla dinámica tenemos que tener en cuenta 4 cuestiones o 4 pasos. La tabla dinámica se crea a partir de una base con encabezado rotulado, luego creamos la tabla seleccionando el rango, que es nuestra base, y el destino, o sea, dónde queremos situar esta tabla. Luego volcamos los datos, que son los campos. Y finalmente administramos los filtros y los campos en base a cómo queremos mostrar la información. Entonces ahora veamos cómo crear algunas tablas dinámicas a partir de la base de la hoja siguiente, que es esta que estamos viendo acá. Y nuestro primer paso, ¿qué decía? Bueno, nuestro primer paso decía que la tabla dinámica se crea a partir de una base con encabezado rotulado. ¿Esto qué significa? Bueno, acá significa que tengo una base y que esta base tiene que tener sus columnas rotuladas, ¿ok? Acá siempre tengo que tener una etiqueta o justamente un rótulo. Si no la tuviera, cuando voy a crear la tabla dinámica, Excel me va a arrojar un error diciéndome que algunas columnas no tienen rótulo. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la base a partir de la cual queremos generar una tabla dinámica. Vamos a insertar y acá tenemos tabla dinámica recomendadas, que bien podríamos elegir una, ¿ok? Pero vamos acá con tabla dinámica para generarla a nuestro gusto. Entonces, acá ya nos aparece el rango que acabamos de seleccionar, que es este, ¿ok? Y en esta sección vamos a tener que seleccionar el destino. ¿Se acuerdan que hablamos del origen, que es esto, y este es el destino? Elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En este caso le voy a dar nueva hoja de cálculo y le doy a aceptar. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos el esqueleto de nuestra tabla dinámica. Acá nosotros vamos a arrojar todos los campos. Y esos campos son estos. ¿Ok? Y estos campos no son otra cosa que, los rótulos que nosotros tenemos acá. Desde artículo hasta año, nosotros podemos ver que tenemos desde artículo hasta año. Entonces, la tabla dinámica se crea a partir de una base con encabezado rotulado, eso ya lo vimos. Creamos la tabla, o mejor dicho, el esqueleto de nuestra tabla seleccionando el rango y el destino. Y ahora vamos con lo más interesante, ¿no? Vamos a volcar los datos, o sea, nuestros campos, y luego vamos a administrarlos junto con los filtros para darle forma a nuestras tablas dinámicas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Nosotros lo que tenemos que saber es que tenemos 4 áreas, ¿ok? Estas son las 4 áreas que van a regir nuestra tabla dinámica. Tenemos 3 áreas de filtros y una de valores. Estas áreas son siempre las mismas y si bien nosotros podemos jugar con este layout, ¿ok? Yo creo que siempre lo más práctico es manejarnos de esta manera. Visualizar los campos y visualizar las áreas. Les decía que tenemos valores, donde por ejemplo vamos a arrastrar costo, total de dólares, cantidad. Y tenemos 3 áreas de filtros. Filtros de filas, que son las etiquetas de la tabla. Luego vamos con filtros de columnas, que son especialmente útiles cuando volquemos fecha, por ejemplo, años. Y después tenemos unos filtros que también son filtros generales como todos, pero cuando se van a situar arriba de todo de la tabla, y ahora lo vamos a ver, y cuando tenga un filtrado masivo no voy a poder ver qué es lo que está filtrado. Mientras que acá y acá sí.
Pero vamos con el ejemplo que es mucho más sencillo. Vamos a comenzar generando una tabla dinámica muy simple, en donde vamos a arrastrar, o sea, voy a tomar el artículo y lo voy a llevar a filas, ¿ok? Ahí ya me apareció algo, y voy a tomar el costo y lo voy a arrastrar. Tabla dinámica hiper simple, donde tengo el costo por tipo de artículo. Este 2.889 tiene que ser igual a este 2.889 de costo, ¿ok? Entonces, vamos a crear otra tabla dinámica para darle un poquito más de complejidad, y no hace falta que yo vaya a la base y luego insertar. Voy a copiar esta y la voy a pegar acá. Y ahora vamos a trabajar con más campos y más filtros. Antes voy a hacer algo que lo vamos a ver en el próximo tip, pero si no lo hago ahora va a ser realmente muy molesto seguir trabajando con esta tabla dinámica, ¿ok? Entonces, rápidamente voy a hacer esto y después les explico qué es. Entonces, vamos a trabajar con otros filtros. Vamos a agregar, por ejemplo, vendedor, ¿ok? Fíjense lo que les decía, este filtro se sitúa acá arriba y vamos a traer año como filtro de columna, ¿bien? Y también, si quisiéramos, podemos agregar otra etiqueta acá, ¿bien? Entonces, ahora tenemos no solo más campos, sino también más filtros. ¿Y cómo opera esto? Bueno, por ejemplo, no quiero visualizar el bolígrafo rojo. Despliego y destildo bolígrafo rojo. No quiero todos los vendedores, quiero el costo, o si no quiero el costo, por ejemplo, saco el costo, fíjense cómo lo saco, ¿ok? Y traigo el total de dólares, ¿bien? ¿Está claro? Y no quiero todos los vendedores, quiero que me traiga solamente las ventas de Agustín, Ana, Andrés y algún otro, Luciano por ejemplo, y le doy a aceptar. Y por último, puedo también trabajar con filtros de año. No quiero 2019, quiero 2020. Este es el manejo clásico y no hay nada más, no hay mucho más al respecto de cómo administrar una tabla dinámica. Luego tenemos tips, lo vamos a ver más adelante, tenemos filtros interactivos, pero la esencia es esta. También tenemos algunos buscadores, por ejemplo, yo puedo buscar, imagínense que yo tengo muchísimas entradas y no la visualizo y me pierdo, entonces quiero buscar bolígrafo violeta. Bueno, escribo violeta, así se escribe, ¿eh? Y ahí me trajo todo lo que tiene violeta, entonces ya es más rápido para filtrar, ¿ok? Entonces, como les decía, básicamente el manejo de tabla dinámica es esto. Existen un montón de visualizaciones, un montón de esquemas con lo que vamos a trabajar, pero básicamente esta es la esencia. Entonces, vamos a seguir con nuestro siguiente tip, que es mantener ancho de columnas. ¿Qué es lo que les comentaba recién que yo en realidad ya hice? ¿Qué significa esto? Por default, Excel autoajusta el ancho de las columnas al actualizar la tabla. Y esto realmente es muy molesto. Entonces, podemos desactivar esta opción para mantener fijo el ancho establecido. Entonces, para las columnas de esta tabla dinámica que estamos visualizando, yo he establecido un ancho personalizado. Lo quiero mantener, ¿ok? Pero si yo le doy actualizar, por ejemplo, fíjense que se me mueve. Y es realmente muy molesto porque se me van a ir acotando y se me van a ir modificando los anchos de columna. Para que esto no suceda, voy a dar un deshacer, lo que tengo que hacer es darle clic derecho sobre la tabla dinámica, opciones de tabla dinámica, y voy a destildar justamente esto. Autoajustar anchos de columnas al actualizar. No lo quiero hacer, no quiero que Excel lo actualice constantemente. Destildo. Y también fíjense que esté tildada esta opción, que ya viene por default. Mantener el formato de la celda al actualizar. Damos a aceptar y si yo ahora doy actualizar, ¿ok? Se mantiene igual. Sencillo pero muy útil. Vamos con el siguiente tip. Mostrar u ocultar totales. Entonces, podemos mostrar u ocultar los totales generales de filas y columnas. Observen esta tabla, tengo mi total de columnas, tengo mi total de filas. Si yo quisiera quitarlos, opción de tabla dinámica, opciones mejor dicho, y ahora voy a la solapa de totales y filtros, y fíjense que tengo tildada estas dos, estos totales generales. Le puedo quitar mostrar totales generales de las filas y mostrar totales generales de las columnas. Le doy a aceptar y obviamente me desaparecieron. Otra cosa muy sencilla. Vamos con 0
en celdas vacías. Algo que para mí es muy, pero muy útil por la prolijidad y la manera de exponer la información. Entonces, Excel nos traerá vacíos los campos en los que no encuentre valor, pero podemos cambiar esto y asignar un valor o texto determinado. Por ejemplo, lo más clásico sería un 0. Vamos a esta tabla dinámica donde obviamente lo que yo sombreé tiene 0, no tiene valor, no lo encuentra, no hay cantidad ni hay dólares. Si yo quiero reemplazar esto por 0, de nuevo, clic derecho, opciones de tabla dinámica, y en la parte de diseño y formato, donde dice formato, para celda vacía mostrar lo que yo quiera. Puede ser un texto, puede ser un valor. Yo en este caso le voy a colocar 0. Aceptar. Y fíjense que ahí tengo mi 0. Como le dije, opciones de tabla dinámica. En lugar de 0 podría ser AB. No va a ser muy funcional, pero ahí tengo mi AB. Seguimos con el siguiente tip, que es diseño de tabla. Bueno, esto es bastante simple y básicamente lo que tenemos que saber es que contamos con 3 opciones de diseño para nuestra tabla. Por default, nuestra tabla se crea en un formato compacto, que es este, pero podríamos cambiarlo yendo a diseño, diseño de informe, y acá además del compacto tenemos esquema y también tenemos tabular. Quizá algunos estén más familiarizados con este formato, que es el formato clásico de la tabla dinámica. Y además, dentro de diseño de informe podemos elegir repetir o no las etiquetas de los elementos. Observen qué sucede si yo le doy clic acá. Ahora tengo todo marcado y lo mismo acá en estas etiquetas. Obviamente esto no es muy visual, no es estético para una tabla dinámica, pero podría pasar, yo le encuentro una utilidad, podría pasar que ustedes quieran concatenar estos datos y estos datos. Entonces, como ahora yo tengo repetido todo lo que es bolígrafo azul y no solamente acá, puedo concatenar este texto con este texto. Y a partir de ahí generar una fórmula de búsqueda y de referencia, por ejemplo. ¿Ok? Seguimos con el tip que nos sigue, que continúa, y es guardar datos de origen. Bueno, por default nuestra tabla contiene los datos de origen, o sea, contiene la base a partir de la cual es creada la tabla. Pero podemos elegir no hacerlo para aliviar el peso de nuestro archivo. Esto es especialmente útil cuando tengamos una base muy extensa y muchas tablas. Bueno, creo que es claro. Esta tabla dinámica contiene en sí la base. Entonces, si la base es muy extensa, pero muy extensa, y además yo tengo varias tablas dinámicas, de alguna manera voy a estar duplicando el peso, triplicando o cuadriplicando el peso de la base. Si no queremos esto, clic derecho, opciones de tabla dinámica, y dentro de lo que es la pestaña datos, vamos a destildar, guardar datos de origen con el archivo. ¿Ok? Tengo este mensaje de advertencia, le doy a aceptar. Simple. Vamos con el siguiente tip, que es expandir y contraer. Bueno, podemos expandir y contraer el campo principal de nuestras filas. ¿Ok? Ejecutamos utilizando los botones o desde clic derecho. Observen que yo en este formato compacto tengo estos botones, donde obviamente si aprieto, contraigo, y si aprieto el más, expando. Pero podría hacer esto con clic derecho también, y todo junto. Podría darle clic derecho, y donde tenemos expandir y contraer, puedo elegir contraer, que solamente me va a tomar este, pero podría darle también expandir y contraer todo el campo. Y ahí tengo directamente todo contraído, no solo bolígrafo azul. De la misma manera, de nuevo, vamos con expandir todo el campo. ¿Ok? Sencillo, útil para lo visual. Vamos con el tip que nos sigue, que es mostrar valores como porcentaje. Entonces, no solo podemos mostrar los valores como absolutos, en realidad como números, sino también como participación, como porcentaje. Esto es muy sencillo. Tomamos esta tabla dinámica y para mostrar esto como porcentaje vamos a ir a cantidad, que es nuestro valor, y vamos a configuración de campo valor. Bien, y si nos va a desplegar esta ventana donde vamos a ir a esta solapa que dice mostrar valores como. Y acá tenemos un montón de
exposición o de manera de exponer nuestros valores. Desde porcentaje hasta diferencia de o clasificaciones y demás. Vamos a ir solamente con porcentaje. Entonces podríamos elegir porcentaje del total de las columnas. Selecciono y le doy a aceptar. Entonces fíjense, obviamente mis columnas totalizan 100 siempre. Y acá tengo el porcentaje. Obviamente la cantidad del bolígrafo azul representa en el año 2020 un 4,17%. Seguimos. Vamos con quitar campo de tabla. Algo hiper sencillo, pero no quería dejar de mencionarlo. No es necesario quitar campo desde la lista de campos. ¿Ok? O sea, sobre la lista que nosotros tenemos acá. No hace falta quitarlo desde acá. Podemos hacerlo directamente de la misma tabla. Entonces, vamos acá. Nos posamos sobre lo que queremos quitar. Damos clic derecho y tenemos la opción de quitar artículo. Bien, y solamente nos quedó el vendedor. Sencillo. Vamos con el siguiente tip. Actualizar todo. Bueno, cuando necesites actualizar varias tablas luego de un cambio, no actualices una por una. ¿Ok? No hagas eso. Utiliza la opción de actualizar todo. Bien, ¿qué significa? Lo que le decía, no doy clic derecho y le doy a actualizar a esta y luego le doy a actualizar a esta y si tuviera otra. No, voy a ir a la tabla dinámica, voy a ir a la parte de analizar y en lo que es actualizar voy a desplegar y voy a elegir actualizar todo. Créanme, lo pueden suponer que le va a ahorrar mucho tiempo. Seguimos con campo calculado. Ya nos queda poco, nos queda campo calculado y filtros en Mart, pero créanme que de lo mejor del tutorial. Así que quédense y vamos con campo calculado. Un campo calculado es una fórmula creada en la misma tabla dinámica a partir de datos existentes. Ejemplo, creemos el campo calculado precio dividiendo dólar por cantidad. La nota nos dice que no es necesario que los campos estén agregados en la tabla. ¿Qué significa? Que yo podría calcular o realizar un campo calculado a partir de estos campos. Siempre, obviamente, los campos tienen que existir, pero no hace falta que estén volcados en la tabla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se crea un campo calculado? Vamos a suponer que queremos crear precio. Entonces, vamos a ir a analizar campos, elementos y conjuntos, campo calculado. ¿Ok? Le vamos a dar un nombre a nuestro campo, que como dijimos va a ser precio. Y vamos a poner una fórmula, que puede ser de lo más compleja. En este caso es solamente un cociente. Vamos a darle total de dólares dividido nuestra cantidad. Y lo hacemos con doble clic. ¿Ok? Cuando queremos seleccionar, damos doble clic. Damos a aceptar y ahí nos apareció el precio. Es muy sencillo. Yo puedo cambiar esto, obviamente, ¿no? Para que sea más estético. Este precio no es otra cosa que esto dividido de esto. ¿Bien? Es este 9.50 que tenemos acá. Hiper útil este tip. Y por último y muy visual, filtros en Mart. Los filtros en Mart son botones interactivos y podemos vincularlos a más de una tabla dinámica. Gran herramienta ya que nos permite filtrar varias tablas con un solo clic. Insertamos segmentación de datos y luego vinculamos nuestras tablas. Por ejemplo, insertemos segmentación y establezcamos filtro en Mart para año. Entonces, tengo año como filtro en esta tabla, ¿ok? Tengo año como filtro en esta tabla. Entonces, imagínense que yo quiero seleccionar 2019 en ambas. No es necesario que lo haga uno a uno, individualmente. Imagínense muchas tablas. Entonces, yo puedo establecer filtros comunes y que encima son interactivos. ¿Cómo lo hago? Me sitúo en alguna de las tablas, voy a insertar y lo primero que hago es segmentar datos, insertar segmentación de datos. Y no va a aparecer esta ventana en donde yo voy a seleccionar para qué campos quiero generar filtros común. Estos campos no son otros que estos, ¿ok? Entonces, ¿para qué campo en esta oportunidad? Bueno, solamente quiero año. Podrían ser muchos más, ¿ok? Elijo año y le doy a aceptar. Y observen qué es lo que me trajo Excel. Me trajo esta ventana en donde yo puedo cliquear. Bien, como en este caso solamente está operando sobre esta tabla, no me mueve esta. Pero bueno, vamos a seleccionar de nuevo los dos, bien, y vamos a
hacer que tenga impacto sobre esta tabla también. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que conectar esta tabla a este filtro. Voy a darle clic derecho sobre esto y voy a dar en conexiones de informe. Se me despliega esta ventana en donde me trae todas las tablas dinámicas, en este caso del archivo, y yo voy a ir a lo de la hoja 61, que es esta. Fíjense que ya tengo una tildada, que es la tabla dinámica 2. Le voy a dar a la tabla dinámica 1, ¿ok? Que es esta que tengo acá. Le doy a aceptar y ahora sí, si doy clic en 2020 me rige para las 2, fíjense que me cambian los valores, 2019 lo mismo, y manteniendo apretado Shift, obviamente elijo más de una opción y vuelvo a donde estaba. Entonces, esto fue tablas dinámicas, fue nuestro cuarto módulo, creo que ha sido muy bueno. Cualquier duda que tengan me la pueden consultar, les pido también que me dejen una suscripción al canal, que visiten porque hay mucho material. Y bueno, nos seguimos viendo en el módulo 5. El módulo 5 ya nos trae conceptos básicos de operaciones para luego finalizar con 30 fórmulas, creo que son, sí, creo que traje 30 funciones que para mí son las más utilizadas y a partir de las cuales ustedes van a poder resolver muchísimas cosas. Amigos, nos estamos viendo. Muchas gracias.